Hola hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado para todos. Espero que hayan pasado unos lindos días. Estamos contentos de estar reunidos por este medio. Antes de comenzar con el estudio de la Biblia, quisiéramos invocar la presencia de nuestro buen Dios para que el Señor nos acompañe. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas, nuestros rostros y vamos a orar. Padre bondadoso que estás en el cielo, estamos aquí, Señor, reconociendo nuestras limitaciones. Estamos aquí también para agradecerte por tantas bendiciones que tú nos has dado durante esta semana. En especial en esta hora queremos pedirte que tú nos acompañes con la plenitud de tu espíritu y puedas colmar nuestros corazones, nuestra mente con tu presencia, Señor. Que al abrir tu santa palabra podamos ser impresionados por ti. Te lo pedimos humildemente, que suplas nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver en sus pantallas, el tema que quisiéramos analizar juntos en esta mañana son las buenas nuevas del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Algunas películas, libros y artículos que aparecen en internet y por otros medios parecieran como si hubiesen sido hechos para que la gente tuviese temor del libro en sí mismo, porque presentan el término como un sinónimo de catástrofe o destrucción masiva. Sin embargo, el estudio del Apocalipsis llena el corazón de la persona sincera, de la persona creyente con esperanza, porque justamente presenta a Cristo, presenta su amor y su deseo de ayudar a la humanidad. Así como los 3 primeros capítulos del libro de Génesis presenta la historia de la creación, ¿sí? La caída del hombre en pecado y también el paraíso perdido. Los 3 últimos capítulos del Apocalipsis revelan cómo será destruido el archienemigo de Dios, Satanás, y cómo el Edén será totalmente restaurado. Así que hoy veremos el amor de Dios en acción a través del estudio de este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Yo no sé si usted ha oído hablar del Evangelio del Apocalipsis. Aunque no haya un libro con este nombre, existe en realidad. Porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas, las cuales se aplican a la proclamación de las buenas noticias salvíficas o salvadoras de parte de Dios para con el ser humano. Así como los 3 primeros capítulos de la Biblia, o sea, Génesis 1, 2 y 3, nos revela cómo entró el pecado en el mundo. Los últimos 3 capítulos de este libro sagrado, o sea, Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, nos anuncian cómo el pecado será totalmente desarraigado del planeta Tierra. Aunque tenemos que reconocer que en la actualidad se encuentra en rebelión contra Dios. Pero todo el resto de las Sagradas Escrituras nos muestran y nos revelan también la manera en que Dios ha estado manejando este terrible conflicto y esta horrible tragedia. Bien, hermanos, analicemos un poquito a la luz de la Biblia el Evangelio en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? En el Apocalipsis el plan de la salvación previsto por Dios se lo llama el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14 verso 6 nos dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Romanos capítulo 5 verso 12 nos dice por qué fue necesario trazar el plan de la salvación, para redimir, para salvar a la humanidad. En ese lugar San Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Las consecuencias del pecado son sumamente peligrosas, trágicas en gran manera, porque el pecado nos separa totalmente de Dios. Hay varios pasajes que nos hablan de este tema, pero Isaías 59, el verso 2 nos dice, el profeta Isaías, lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Está bien? El pecado descarga su furia sobre toda la raza humana
y trae como consecuencia la condenación y la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, también un pasaje conocido, dice que la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte eterna. Y Romanos 3:23 también nos advierte que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Está bien? En otras palabras, el pecador está irremisiblemente perdido. Eso es bien claro en las Sagradas Escrituras. Cuenta la historia que Napoleón Bonaparte, después de la batalla de Bautzen, que fue en el año 1803 entre el ejército francés, el ejército revolucionario francés y el ejército ruso, prusiano, escribió algunas desafortunadas palabras. Él dijo, después de esta terrible batalla, no he perdido a nadie de importancia. Y qué declaración más terrible, pensaba yo cuando leí esto, ¿no? Porque miles de soldados habían muerto en el campo de batalla para justamente defender su causa, y él dice semejante cosa. Claro, como ninguno de ellos, de los soldados muertos, ostentaban insignias de alto rango, para él los soldados que murieron no tenían mucha importancia. Bueno, pero sin embargo para Dios cada ser humano es sumamente importante, es preciosísimo a los ojos de Dios, ¿sí? Porque todos los seres humanos son criaturas del Señor, por los cuales Cristo murió para salvarnos. En San Juan 3:16 nosotros podemos ver lo que Dios hizo por la humanidad y lo que Dios siente verdaderamente por cada ser humano. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios dio todo lo que tenía, pero no como alguien que se le pone un revólver en el pecho para sacarle lo que tiene. Lo que Dios hizo lo hizo por amor, motivado por la misericordia y por el deseo de hacer felices a sus hijos. ¿Sí? Una historia de los días de mi abuelo pueden llegar a ilustrar, ejemplificar esto que estamos tratando de decir con palabras humanas. Nos cuenta lo siguiente, dice que durante meses Delia había estado ahorrando con la esperanza justamente de comprarle un buen regalo de Navidad a su esposo Juan. Pero bueno, cuando ella vio lo que había podido juntar, quedó decepcionada porque lo que había juntado era muy poquito, era insignificante y no le alcanzaba para conseguir absolutamente nada. Así que bueno, tuvo la brillante idea y se fue y vendió su pelo, su cabello, que era lo único y lo más preciado que ella tenía. Con lo que le pagaron, le compró a Juan, a su esposo, una cadena para el reloj de oro que había sido de su padre y que a su vez antes había sido de su abuelo y que constituía, bueno, una valiosa posesión para ellos. Así que esa misma tarde, cuando Juan, su esposo, regresa a la casa, también él saca de su bolsillo un paquetito y se lo entrega a Delia, su esposa. Al abrirlo, Delia vio la hermosa peineta que tanto había anhelado y quería, que había visto en la vidriera de una tienda del pueblo, un negocio del pueblo. Y bueno, cuando ella se recupera de la alegría, de la conmoción, comienza a comprender justamente que ahora no le iba a ser útil esa peineta porque ya no tenía el cabello largo, no tenía el pelo largo. Entonces corre a traer a su esposo la cadena que había comprado para su reloj, para obsequiársela a Juan, a su esposo. Pero allí es cuando su esposo también se emociona, se conmociona porque confiesa que había vendido justamente el reloj para comprarle la peineta a su esposa. Bueno, no hay dudas de que estas dos personas se amaban sinceramente, porque cada uno de ellos había sacrificado lo que más querían para ofrecerle al otro justamente un presente que lo hiciera feliz, que lo tuviera contento. Quiero decir con esto, nadie puede obligar a Dios, al Todopoderoso, a dar en contra de su voluntad, pero Él dio lo que más amaba, porque nos amó justamente mucho. Él no dio ni dinero, ni galaxias, ni planetas, ¿sí? Nos amó tanto que dio a su único Hijo para que fuésemos salvos.
Bueno, ¿y qué espera de nosotros para regalarnos esta salvación que pone a nuestro alcance, a nuestra disposición? No nos dijo que si queremos ser salvos tendríamos que pagar tanta cantidad de dinero, porque si fuese así, los pobres obviamente no podrían ser salvos. Tampoco no nos pide que trabajemos haciendo alguna actividad en especial, porque si fuese así también los enfermos, los inválidos, los impedidos, bueno, se perderían. Tampoco dijo que si queríamos ser salvos deberíamos estudiar alguna carrera universitaria o hacer algún posgrado, porque bueno, los que tuvieran poca inteligencia tampoco podrían ser salvos. Pero él dijo y nos pide que aceptemos, que creamos en Jesús. Esto creo que es algo que sí podemos hacer, ¿sí? Creer en el amor de Cristo, porque bueno, Él dio su vida para salvarnos, justamente. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 13, el verso 8, avanzando con la idea, nos dice ahí que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo dice 1 Pedro 1.20 y otros cuantos pasajes también que complementan esta idea en las Sagradas Escrituras. Es decir, que el plan de Dios para salvar al hombre fue ideado, fue craneado por la divinidad antes de la creación de este mundo. Y para esto, el Cordero que es Cristo, San Juan 1.29, fue inmolado, fue sacrificado, fue entregado por todos nosotros. ¿Está bien? Por tanto, los que se salven se van a salvar por Cristo. Porque la Biblia es bien clara. San Juan capítulo 14, el versículo 6 nos dice que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida, y nadie va a poder ir al Padre si no es por Él, por Jesús. Así que de esta manera podemos obtener la salvación. No hubo un plan de redención para el Antiguo Testamento y otro distinto para el Nuevo Testamento. Eso no es así. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos encontrar que la salvación es por la fe, por la gracia obviamente, y por los méritos del Mesías, por los méritos de Cristo Jesús. Bien, por todo lo que venimos diciendo entonces, hermanos, podemos asegurar que Jesús es el único Salvador. Porque en primer lugar, al morir nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, por nuestros pecados, el Señor nos limpió y nos purificó de todas nuestras maldades. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por medio de la sangre de Cristo también, que habría de ser derramada, ¿sí? en la cruz, y estaba simbolizada por los sacrificios que se realizaban en el santuario terrenal, desde Adán hasta que terminó el sistema de sacrificios. Y los neotestamentarios, o sea, nosotros somos salvos también por la misma sangre de Cristo que fue derramada en la cruz hace 2000 años atrás. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso, justamente, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Porque justamente la sangre de Jesús, su Hijo, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Hay varios pasajes que hablan de este tema tan importante que es el corazón del Evangelio. Por ejemplo, 1 de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el mismo San Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, también nos comenta: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Está bien? Bueno, también la palabra de Dios es muy clara y nos dice que hay o que existe un Salvador a disposición de los pecadores. Un pasaje muy conocido por todos es Hechos 4:12, que dice que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Bien claro y bien puntual. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7, también nos complementa la idea, y San Juan dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. También las profecías de Isaías en el Antiguo Testamento nos decían que justamente el Mesías, o sea Cristo, el siervo sufriente, el Ebed Yahvé, nunca hizo maldad, aunque sabemos que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Sin embargo, nuestros pecados los cargó él. Isaías 53, más precisamente el versículo 6, nos dice ahí que Jehová cargó en él, o sea en Cristo, el Mesías, el pecado de todos nosotros, y que su muerte sería y fue obviamente de manera expiatoria. Quiere decir esto que murió para reparar el daño terrible que había hecho el pecado en los seres humanos, también para purificar el corazón de los hijos, ¿sí? Bueno, por supuesto, la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre el pecado y la muerte eterna. Por esta razón, cuando Cristo abre la puerta de la salvación a todos aquellos que creen, nadie les puede cerrar, y cuando la cierra por falta de fe del ser humano o del pecador en Cristo, obviamente no existe nadie que pueda llegar a abrirla. Bueno, pero ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el pecador para recibir la salvación que ofrece Jesús? Hay muchos pasajes, pero en resumidas cuentas, Hechos 16:31 nos dice ahí: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Está bien? En primer lugar, tenemos que creer en Jesús. Hechos 3:19 también nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y 1 Juan 1:9 también nos comenta y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, obviamente cuando la Biblia habla de confesar los pecados, se refiere a los mismos términos enseñados por Jesús en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, el Señor lo primero que dice es Padre Nuestro, ¿no? O sea, la oración debe ser dirigida al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y después Jesús nos enseñó a pedir perdón, ¿sí? Dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el Padre Celestial es el que nos perdona. Pero volviendo al término que mencionábamos recién en Hechos 3:19, arrepentirnos, ¿sí? En el lenguaje bíblico arrepentirnos significa justamente un cambio genuino, sincero en los pensamientos, en la actitud hacia Dios, hacia los demás y obviamente hacia uno mismo. ¿Está bien? La persona arrepentida, que está siendo guiada, que está siendo influenciada por la plenitud del Espíritu Santo, empieza a ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Es todo un proceso, ¿sí? Y retrocede en el camino de la vida de pecado, la vida antigua y la vida sin Dios. Obviamente que avanza hacia las cosas que Dios nos presenta en su palabra. Bien, hermanos, como parte de las buenas nuevas que el Apocalipsis nos presenta, quisiéramos decir también que Jesús es el único mediador, según el Evangelio. ¿Sí? 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. ¿Está bien? Y las razones para una declaración tan enfática, tan contundente, son bien claras. Solamente Jesús poseyó la naturaleza divina humana, las dos naturalezas, porque nació de María y tomó forma humana, pero también era Dios, no abandonó su divinidad. Romanos 9:5 nos dice: el cual es Dios. ¿Sí? Y también podemos asegurar, según lo que nos dice el Evangelio, que Jesús no cometió pecado, por lo tanto no merecía morir.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22, nos dice, hablando de Jesús, lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Está bien? Todo esto quiere decirnos y nos comenta claramente que cuando Cristo muere, paga la deuda, salda la deuda que teníamos para con Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Y no hay otro que reúna estas características, que reúna las características especiales que Jesús tuvo para hablarle al hombre en el nombre de Dios en un lenguaje humano y comprensible. ¿Sí? Y el poder al mismo tiempo presentarse ante Dios para hablar con Él, o sea, con Dios de igual a igual acerca de los problemas que el hombre tenía. Pero bueno, Jesús en el Apocalipsis es muy claro y directo y nos dice que cuando un ser humano se convierte, se entrega a Él, entra a Él en su corazón, toma posesión de manera permanente en su vida y lo cambia. Por eso Apocalipsis 3:20 dice aquí: estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí? La presencia permanente de Cristo en el corazón del ser humano va a producir como fruto directo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos que tener presente siempre esto, recordar que somos seres débiles ante las tentaciones, las pruebas, las vicisitudes y nuestros pecados, que solamente Jesús es todopoderoso y que Él murió para salvarnos y todavía está dispuesto a interceder por nuestros pecados ante el Padre Celestial. También quiere lavarnos con su sangre, por lo tanto es indispensable que lo aceptemos, ¿sí? Que reconsagremos totalmente nuestras vidas a Jesús como único y suficiente Salvador y mediador. Bien, hermanos, con esto estamos concluyendo. Quisiéramos terminar invocando la presencia de nuestro buen Dios, así que los invito para que ustedes puedan inclinar sus rostros y juntos podamos orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por el Evangelio del Apocalipsis, porque en él encontramos las buenas nuevas de salvación de parte de Dios para el hombre. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, de la terrible condición y las trágicas consecuencias del pecado, tú diste a Cristo por amor como único y suficiente Salvador, mediador. Gracias, Señor, también te damos porque aunque somos pecadores, todavía estás dispuesto a recibirnos y a lavarnos de todo mal. Te rogamos, Señor, que en esta hora podamos reconsagrar totalmente nuestras vidas en tus manos y puedas salvarnos, Señor. Bendice también nuestras familias y acompáñanos a tener un lindo sábado. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, que Dios los bendiga, pasen lindo. Chao, chao.